Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Y empezamos Más allá de los hechos ahora conversando con Carlos Aldumbide, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Stephanie, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también. Quiero que conversemos y dediquemos este espacio, esta hora, a nuestro programa en Más allá de los hechos para hablar sobre temas de emprendimiento y con una particular curiosidad, y es que acabo de regresar de un summit de emprendimiento en La Haya, en la que varios países del mundo se reunieron justamente para hablar sobre lo que está ocurriendo en cada uno de sus países y diferentes economías, con las posibilidades que le está brindando por un lado el Estado para poder emprender y luego la iniciativa privada de lograr concretar ciertos emprendimientos. Me llamó la atención porque de los países que tuvo menores participantes, uno solamente, con proyectos de emprendimiento para ofrecerse, digamos, a la inversión extranjera, fue Ecuador. Y entonces quiero centrar estos esfuerzos en que hablemos sobre cómo está la situación para las pequeñas, para las medianas empresas, para quienes quieren aprender en nuestro país. ¿Qué se está haciendo desde la Cámara, por ejemplo, que es un espacio importante, siendo de comercio, para los emprendedores? ¿Cómo ve usted la situación? Steffi, la situación en general de país, si lo relacionamos un poco con el mundo y con la región, no es la más alentadora. Nosotros en el índice global de emprendimiento, que los últimos datos que se tienen actualizados son a finales del 2017, nosotros constamos como uno de los países, digamos, rezagados en temas de emprendimiento. Estamos en puesto 91 de 137 países a nivel global. Y esto es un poco el reflejo de lo que ha venido sucediendo en la economía ecuatoriana en los últimos años. En los últimos 10 años, lamentablemente, el desarrollo de proyectos de emprendimiento en el Ecuador no ha sido el mejor. Nosotros creemos que se puede hacer muchísimo y como Cámara de Comercio de Quito venimos apoyando una serie de proyectos, sobre todo enfocados en temas de innovación, de emprendimiento, enfocados a mujeres emprendedoras que son muchas veces que están en etapas vulnerables. Estos proyectos los hemos venido convirtiendo gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos acá en el Ecuador. Con el apoyo de la Embajada se ha desarrollado un proyecto muy interesante que empezó llamándose Dream Builders, refiriéndose a mujeres emprendedoras, mujeres que son sostenes de hogar en condiciones vulnerables, y que se les da un acompañamiento general a través de un software que les ayuda a manejar de mejor manera su emprendimiento y a través de un acompañamiento presencial en grupos de hasta 30 personas que cada 15 días las juntamos en diferentes ciudades del país para darles un apoyo presencial específico en el desarrollo de sus emprendimientos. Este proyecto se desarrolló de tan buena manera que hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha echado ojo y ha tenido una evolución importante, y hoy se llama Academia para Mujeres Emprendedoras, con un apoyo mucho más fuerte por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, muchos de quienes nos están escuchando, y hago énfasis en eso porque precisamente tuve oportunidad de reunirme con las personas del Departamento de Estado, me hablaron de estos proyectos, no solamente este, sino algunos otros. La buena noticia ahí es que Ecuador ha sido buen modelo en acoger estos mecanismos, digamos, tanto que hoy lo quieren replicar en otros países, por lo menos en pequeña escala. Es decir, hay una iniciativa positiva, compartir una experiencia sobre cómo logramos ese mentoring, ¿verdad? El poder capacitar a más personas, darles esta experiencia a un pequeño grupo de mujeres, pero que luego sean prácticas replicables. ¿Cuál ha sido, para que conozca quienes nos están escuchando ahora, algunos de los resultados de la experiencia de poder fomentar, por ejemplo, con este Dream Builders, que un proyecto ya concreto que sí se ha dado acá? Como datos duros te puedo comentar que, por ejemplo, cerca del 55% de las personas que les hemos intervenido sus emprendimientos ya están empleando entre 1 y 5 personas. Eso significa que su negocio creció considerablemente. Otro dato importante es que cerca del 35% de las personas que les hemos intervenido, les hemos ayudado a través del proyecto, ya ganan al menos el salario básico unificado o más que eso. Entonces, la generación de negocios, la generación de comercio, la generación de riqueza a través de este tipo de proyectos se ve en un
incremento del comercio como tal, en un incremento del Producto Interno Bruto del país. Esperamos que realmente en los próximos años esto tome una fuerza importante y que realmente sea relevante para el PIB del país. Pero también algo que nosotros venimos buscando como Cámara de Comercio de Quito es dejar de hablar tanto y hacer más en la práctica, y esto en la práctica nos demuestra que el proyecto lo que genera es empleo formal. Y eso es lo que la mayoría de los ecuatorianos estamos necesitando ahora. Hablemos de que el 60% de la población económicamente activa no tiene un empleo formal. A través de estos proyectos conseguimos en la práctica tener resultados positivos para la economía y para la ciudadanía en general. Ahora, con estos ejemplos, vale la pena mencionar, porque muchos de quienes nos escuchan no lo conocen. Ya le voy a preguntar cómo acceden, de hecho, estas mujeres emprendedoras, en este caso, a poder contar con esas experiencias. Pero también había otros que a mí me llamaron la atención, particularmente me parecieron buenos, porque escoge justamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada, escogen a un grupo selecto de emprendedores o mujeres, y aparte del acompañamiento que le pueden hacer in situ en su país, también se los llevan a que puedan estar expuestas a las experiencias en este caso de Estados Unidos, en otros países, y puedan comparar un poco lo que se está haciendo en un modelo de negocio similar al de ellas por determinados días. Ahora, digo esto para saber que existen ciertas alternativas que es importante que la gente conozca, pero ¿por qué tan difícil es, Carlos, lograr acuerdos, así como lo han hecho con Estados Unidos y el Departamento de Estado, con otros países para que se lleguen a formalizar este tipo de productos o de proyectos en nuestro país para impulsar el emprendimiento? A través de la Cámara de Comercio Internacional, a través de algunas relaciones con cámaras de Latinoamérica y de Estados Unidos, nosotros lo que venimos buscando es este tipo de acercamientos para que productos ecuatorianos nacidos de emprendimientos como los que estamos conversando puedan tener exhibición en perchas internacionales. Producto de eso, nosotros venimos desarrollando un proyecto con Cámara de Comercio de Lima, por poner un ejemplo, en el que podamos hacer un intercambio de productos agroindustriales de emprendimientos, para que productos de Lima puedan ser exhibidos en Quito y que productos de Quito puedan ser exhibidos en Lima y viceversa. Es decir, la intención acá es abrirles mercados internacionales, sobre todo sabiendo que el mercado ecuatoriano es un mercado relativamente pequeño para cualquier tipo de emprendimiento, y que además, por la situación económica que está pasando el país, es importante apoyar a ciertos productos que tiendan a exportar para traer divisas a la economía local. No solamente con Lima, como es el ejemplo que pongo, pero la semana pasada tuve la oportunidad de hacer esta exposición en Camacol, que son las cámaras de comercio latinas en los Estados Unidos, sabiendo que el mercado de Estados Unidos es un mercado grande, cerca de 300 millones de personas con buen poder adquisitivo, es un mercado de nichos, que muchas veces en esos nichos se pueden colocar los productos ecuatorianos sin todavía tener un volumen enorme de producción, pero sí es la posibilidad de escalar en esos mercados es interesante, y en otros países de la región, como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, inclusive Canadá, hay muchísimo interés en apoyar este tipo de emprendimientos, en recibir los productos de estos emprendedores, y que nos va a ayudar muchísimo a la internacionalización de estos productos. En el caso de Estados Unidos, hemos tratado de concretar algunas reuniones con un par de senadores de los Estados Unidos, quienes están dispuestos a escucharnos y apoyar este tipo de iniciativas, porque ellos ven en este tipo de proyectos una salida al problema migratorio que ellos tienen. Mientras las economías de Latinoamérica sean apoyadas y este tipo de gente salga adelante, surjan y crezcan sus negocios, la tendencia a migrar desde países latinoamericanos hacia el norte va a ser cada vez claro, y un poco de la mano con eso, tuvimos la oportunidad en Washington de conversar también desde las propias autoridades, no solo de gobierno, sino también bancarias. Por ejemplo, SoftBank está destinando $5,000 millones en temas de Latinoamérica, cosa que no había ocurrido anteriormente para proyectos de inversión. Es decir, normalmente estamos rezagados cuando hablamos de inversión y fondos de inversión, en efecto, que se lleguen a destinar para economías como las nuestras. Pero si hay un interés de insertar, en este caso hablamos de las mujeres, pero también a los hombres en el mercado laboral, tenemos cifras como las que manejamos en nuestro país, también es buscar los mecanismos en que podamos acceder a eso. Y quiero referirme a ello, Carlos, porque
Cuando la gente me pregunta y les cuestionamos sobre el tema de por qué no emprender y los riesgos que hay en nuestro país, muchas veces parte de no saber cómo hacerlo. Y lo que ha pasado en los esfuerzos que han hecho, por ejemplo en Estados Unidos, los últimos nuevos empleos que se han generado son de empresas que tienen menos de 5 años, de 1 a 5 años. Entonces, le dan especial atención a la pequeña empresa, también en formación. ¿Qué hace falta, Carlos, en nuestro país para que ese acompañamiento y esa formación, para que exista las posibilidades de que quienes quieren emprender puedan de alguna manera acceder? Porque ya sabemos que del Estado, pues los esfuerzos son pocos, ¿no? Sí, definitivamente. El índice global de emprendimiento pone como una de las fortalezas en el Ecuador que somos buenos emprendedores, independientemente de que esos emprendimientos sean por necesidad o por oportunidad, pero somos buenos emprendedores. Lo que nos está fallando es que el ecosistema le ayude a esos emprendedores a salir adelante. Uno de los temas importantes que se tiene que trabajar aquí es tratar de eliminar todas esas trabas que se tiene para constituir una empresa o para contratar una persona. Y por eso nuestro discurso siempre ha ido un poco coherente en ese sentido, y por eso es que hemos hecho todas las propuestas de reformas laborales, muchas de ellas que han salido de la Cámara de Comercio de Quito, con la finalidad de entender la realidad actual de la economía, del mercado ecuatoriano, y eso proponerlo y hacerlo política pública para que estos emprendimientos tengan mucho menos aversión a salir adelante. Es decir, uno como emprendedor tiene la idea, uno como emprendedor pone en riesgo su patrimonio, pero muchas veces también tiene miedo a fracasar, y ese miedo a fracasar se lo tiene que trabajar de diferentes maneras, tratando de darle políticas para que abrir o cerrar una empresa no sea un trámite ni caro ni engorroso. Contratar a una persona en el Ecuador no sea caro ni engorroso. El 60% de los empleados latinoamericanos trabaja para empresas con menos de 5 empleados. Entonces, ahora las nuevas empresas ya no son empresas que generan 500 empleados, 1000 empleados. Esas son las empresas tradicionales, las empresas grandes que ya están consolidadas. Las nuevas empresas tienden a tener un nivel de contratación menor que no crece o que no tiende a aumentar por todas esas trabas y por esas limitaciones y por lo costoso que muchas veces termina siendo contratar a una persona. Entonces, yo creo que aquí se puede hacer mucho en política pública para tanto de la parte laboral como de la parte financiera, accesos a créditos. Se tienen que encontrar las maneras para hacer más viables los créditos para en esa línea ven con buenos ojos finalmente las propuestas, la reforma al Código Laboral que pasó a la Asamblea para que toda inversión entre en un contrato de emprendimiento, para que este contrato laboral por emprendimiento tenga justamente estas diferencias, que haya un plazo ya no de 3 meses, sino de 3 años, por ejemplo, en el caso de que se tenga que desvincular a un empleado cumpliendo los otros derechos, pero sin que eso signifique un despido intempestivo. Así es, Steffi, le repito, han sido muchas de estas iniciativas, han salido desde aquí, desde la Cámara de Comercio de Quito, producto de la experiencia y el contacto permanente que mantenemos con los emprendedores y con el sector empresarial. La idea no es, como muchos lo tratan de utilizar, en un discurso político, agresivo, dañino, de menoscabar los derechos ya adquiridos por parte de todos nosotros los trabajadores de los últimos años, sino todo lo contrario, tratar de velar para que se generen mejores empleos, respetando los derechos de los trabajadores que actualmente los han ido consiguiendo, pero tratar de buscarle una posibilidad a esta gran cantidad de ecuatorianos que no tienen un empleo formal a través de este tipo de reformas, que lo que hacen es solidariamente tratar de apoyar a un emprendedor que pone en riesgo muchísimo de su patrimonio o el 100% de su patrimonio por tratar de sacar adelante. Ahora, en este punto, desde la preocupación por los derechos laborales, y me uno en esa preocupación que tuve y que vale la pena siempre poder revisar las posturas ya con resultados, en la generación de nuevos empleos, sobre todo en temas, por ejemplo, de tecnología, que son negocios que vienen disruptivos, ¿verdad? Que necesitan bastantes cambios. De lo que pude ver en experiencias de varios modelos de negocios en algunos de los 140 países que fueron parte de este Global Entrepreneur Summit,
La rotación para modelos de negocio, por ejemplo, de startups y de tecnología, tiene que ser constante, muy rápida. Por ende, el que exista esta traba laboral de que no se pueda cambiar o rotar a los 3, 4 meses, sobre todo si es que un empleado o un trabajador no sirve o no funciona, paraliza finalmente ese negocio o la posibilidad de escalar y de crecer. ¿Ustedes en qué medida creen que va a aportar, sobre todo para ellos? Es decir, si escala el negocio, se generan más empleos y por ende se pueden lograr esos contratos definidos a posterior con los buenos empleados, que es lo que se busca. Sí, lo que se busca con esto además es presentar este proyecto de negocios que esa figura no se la viene utilizando en el Ecuador para nada, y lo que tratamos de hacer es a través de la Cámara o a través del Ministerio de Industrias, tratar de tener un plan de negocios que realmente sea claro. Es decir, ser emprendedor no significa que uno sea un experto en la generación de negocios. Muchas veces una idea nace de una persona por una oportunidad que encuentra en ese momento o por la necesidad que está viviendo en ese momento. Yo creo que esto lo que trata es de respaldar a que este tipo de proyectos no duren 6 meses, no duren un año. En el Ecuador tenemos una gran habilidad para emprender y para arrancar negocios, pero muchos de esos negocios no duran más de 6 meses o un año. Lo que nosotros pretendemos con esto es darles el apoyo, darles el acompañamiento para que estos proyectos se conviertan en proyectos que duren más a lo largo del tiempo, y la escalabilidad de estos proyectos, ayudándoles a tener mejores leyes, mejor política pública, un mejor ecosistema de hacer negocios, tiendan a mantenerse a lo largo del tiempo siendo exitosos y no fracasados. En el Ecuador es muy precario todavía el tema de la naturaleza de los emprendimientos. En el Ecuador es muy precaria y los negocios son muy poco escalables. Los negocios conocidos como Born Global son muy pocos aquí en el Ecuador, si bien sí hay casos de éxito definitivamente, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Uno de los principales perjuicios que tienen acá los emprendedores son la baja competitividad y sobre todo la limitada tecnología que muchos de los emprendimientos nuevos tienen y el bajo nivel de innovación. Yo creo que ahí nosotros como Cámara tenemos ahora un nuevo espacio de coworking. Estamos tratando de rodearnos de los mejores expertos a nivel internacional, inclusive que hay expertos que trabajan en el exterior pero que son ecuatorianos y que tienen muchos conocimientos en el tema de cómo hacer escalabilidad de negocios. Yo creo que ya muchos de los emprendimientos aquí en el Ecuador necesitan conocimientos para poder pasar a una siguiente etapa, dejar de ser proyectos, empezar a ser una MIPYME y a través de esa MIPYME bien consolidada empezar a escalar y empezar a crecer. Y si bien los números no nos acompañan o por lo menos no lo hemos hecho, no significa que no lo podamos hacer. Quizás es momento de empezar a unir esfuerzos y en eso el Estado tiene responsabilidad primordial también para no bloquear aquellas iniciativas. Sobre eso voy a conversar más adelante. Por ahora le quiero agradecer a Carlos Aldunvid, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefi.